esplendor con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy voy a hablar de muchas cosas, bueno, hay muchas noticias, pero principalmente voy a explicar cómo la minería de Bitcoin posiblemente hubiera evitado el apagón que tuvimos antes de ayer, ¿vale? Porque más o menos se va sabiendo cuál puede ser el problema de base a lo que ocurrió, aunque todavía no hay 100% confirmación de lo que pasó, pero parece que todo apunta a que hubo una sobrecarga porque en ese momento pues había demasiada electricidad generándose y no se supo controlar esa electricidad que había generándose, ¿no? Así que vamos a explicar cómo Bitcoin amortigua eso y podría ayudar a la estabilidad de la red eléctrica. Ya lo hemos comentado en el pasado. Muchas veces lo hemos comentado que Bitcoin estabiliza las redes eléctricas. Pero, claro, hasta ahora no entendíamos qué significaba eso de que Bitcoin o la minería de Bitcoin estabiliza las redes eléctricas. Pero ahora, como ha pasado lo que ha pasado, pues se ha hablado mucho de este tema y entonces todo el mundo más o menos está empezando a entender o ha entendido más o menos cómo funcionan las redes eléctricas. Que no es una cosa tan sencilla de que pones ahí a generar la electricidad y ya está, ya tienes electricidad y consumes la que te da la gana y la que no consumes, pues ahí está. Pues no. Por lo visto, pues hay que equilibrar entre la oferta y la demanda y no puede desviarse. Es decir, aunque tú puedas producir más, no puedes hacerlo porque si no sobretensionas la red y se va todo, pues como pasó el otro día, al garete, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar primero con noticias y luego comentaré todo eso de por qué Bitcoin estabilizaría la red. Empezamos con un montón de noticias, una batería enorme de noticias que tuvimos ayer. Empiezo por esta primera, nos dice la senadora de Arizona, que es donde ya se ha aprobado la compra de Bitcoin. Esta senadora, Wendy Rogers, afirmó que no le preocupa la volatilidad de Bitcoin simplemente porque si amplías los gráficos, es decir, si haces zoom al gráfico, su valor siempre aumenta. Esto lo hemos dicho muchas veces nosotros, pero aquí nos lo dice claramente una senadora que seguramente pues, ha votado que sí a la reserva de Bitcoin. Siguiente noticia de ayer. La empresa energética Alliance Resource compra más Bitcoin, lo que le lleva a un total de más de 500 Bitcoin por un valor de casi 50 millones de dólares. ¿Vale? Así que siguen empresas comprando Bitcoin. ¿Qué más tenemos por aquí? Mastercard, con 1.100 millones de usuarios, lanza un sistema de pago global con stablecoin que apoya carteras y tarjetas. Así que más adopción, en este caso de stablecoin, con Tether a la cabeza, por supuesto. ¿Qué más? Brasil, el banco más grande de Brasil, Itaú, lanza Orange, una nueva empresa enfocada en Bitcoin siguiendo el manual de MicroStrategy. Comenzó con una compra de 210 millones de dólares en Bitcoin. O sea, otra empresa más que va a seguir la estrategia de MicroStrategy, en este caso en Brasil. Tenemos en Japón, tenemos en Brasil, tenemos en India alguna empresa, creo que ya también estaba empezando a hacer lo mismo. Tenemos GameStop, que no sabemos lo que ha hecho. Tenemos la empresa que ha sacado Jack Meyers. La lucha por comprar Bitcoin entre las empresas está a la orden del día. Y esto es una empresa lanzada por el banco más grande de Brasil. En este caso, relacionado con las finanzas. Ya hemos visto que la otra empresa era industrial. O sea, empresas de todos los sectores comprando Bitcoin. ¿Qué más? La empresa de 5.000 millones de Cardone Capital compra más de 100 millones en Bitcoin. Otra empresa más. Esta también es de capital, de inversión. O sea que esta sí que está relacionada más directamente, pero ya digo, hay de todo tipo de empresas, no solo relacionadas directamente con las finanzas. El senador estadounidense McCormick revela que compró más de $1 millón en Bitcoin durante la caída a los 80.000. Otro, en este caso individual, que compra cuando cae Bitcoin, acumula Bitcoin. Bueno, vamos a ir cerrando todas estas noticias que luego se me van a quedar aquí abiertas. Vamos a ir borrando. ¿Qué más nos queda por aquí? Notición más que nada para los bocachanclas, porque en realidad cualquiera que conoce cómo funcionan las empresas en Estados Unidos sabe que lo que presentan es la realidad. O sea, cuando una empresa te dice, cuando
en Estados Unidos sale una empresa y dice he comprado 10.000 millones de acciones propias, no está mintiendo, porque es una presentación oficial bajo la ley de bolsa de Estados Unidos. Y si incumplen esa ley, pues pueden tener muy graves problemas. O sea que están perfectamente, las empresas que están cotizando en bolsa, perfectamente controladas. Pero los bocachanclas que hay por ahí por internet, pues andan diciendo muchas veces que si esos Bitcoin que tiene MicroStrategy que no son Bitcoin, que no sé qué, que no los tiene en ningún lado. Si te está diciendo que ha comprado Bitcoin, es que ha comprado Bitcoin. Esto si lo dijese una empresa de otro sitio que no está regulado, una empresa que está en paraíso fiscal ahí que no le controlan nadie, pues bueno, puede ocurrir que te diga una cosa y no sea verdad, pero es que están cotizando en la bolsa de Estados Unidos. Para cotizar en la bolsa está súper controlado la empresa. Y todo lo que presenta tiene que ser auténtico. Si te dice que uno de los propietarios ha vendido el 5% o ha comprado el 5% de la empresa, es que lo tienen que comunicar. No es que se puedan escaquear y no dicen nada y van vendiendo y no... No, todas las compras y ventas de los que están, de directivos, tienen alguna relación con la empresa, dueños, etcétera, tiene que estar totalmente detallada y es pública. Cada vez que vende acciones de Amazon Jeff Bezos lo tiene que decir, cada vez que compra lo tiene que decir, cada vez que compran Bitcoin lo tienen que comunicar en un periodo de tiempo breve. O sea que todo lo que ha hecho MicroStrategy es cierto, pero como hay un montón de bocachanclas, pues para dejarlo más claro, MicroStrategy va a anunciar las direcciones en las que tiene esos 550.000 Bitcoins. ¿Vale? Entonces, dentro de poco, igual que tenemos una dirección en la mempool en la que podemos ver las compras que va haciendo El Salvador todos los días, pues va a haber una en la que vamos a poder ver los Bitcoin que van entrando y saliendo de las cuentas de MicroStrategy. En este caso entrando porque saliendo no ha salido ninguno. ¿Vale? Y así ya se acaban los bocachanclas, que todavía incluso con esta noticia, había ayer algún bocachanclas que después de que lo tuiteaba yo, seguía diciendo que si FTX también decía lo que tenía y tal. FTX no decía nada, porque FTX no estaba regulada en Estados Unidos. FTX tenía una sede en Bahamas que les contaba las películas que les tendría que contar allí, pero no cumplía ninguna ley estadounidense y no estaba nada controlada. Si FTX hubiera estado cotizando en Estados Unidos en bolsa, no hubiera pasado lo que pasó, porque hubieran tenido que tener las cuentas bien detalladas de lo que estaban haciendo y no podían haber utilizado para nada los fondos de sus clientes, ¿vale? Así que adiós a los bocachanclas con esta noticia, que es muy buena porque así pues dejan de tocar las narices con MicroStrategy cada 2x3, ¿no? Y por último, una compañía minera de carbón, por último, no sé si es último, no, perdón, esta no es la última, una compañía minera de carbón de 3,5 millones de dólares compra Bitcoin por valor de 3,5 mil millones era. Compra Bitcoin por valor de 42 millones. O sea, cada una en su nivel. Hay algunas que compran mucho, otras que compran poco. MicroStrategy está comprando mucho. Seguramente la empresa que está de CEO Jack Meyers, que se ha reformado 21 Capital, comprará también mucho. Otras comprarán menos en función de lo que son las empresas, ¿no? Por cierto, también se está empezando a hablar de que posiblemente la siguiente estrategia buena para MicroStrategy sería comprar empresas que generan flujos de caja constante y no tienen una gran valoración, porque claro, como son empresas que no tienen igual mucho crecimiento, pero si constantemente estás generando un flujo de caja, no sé, pues una empresa, imaginaros, todos los años gana 20 millones de dólares. Pero su negocio es muy estable, no tiene mucho crecimiento, entonces en bolsa pues no está muy valorada, porque a la gente le gustan las empresas que crecen. Si siempre ganas lo mismo, pues no creces, pues no tienes un valor muy alto en bolsa. Pues sería muy interesante para MicroStrategy, muy probablemente, y esto ya lo comentamos en un principio, comprar ese tipo de empresas que generan esos flujos de caja y con esa caja comprar Bitcoin y con ese flujo de caja pagar los intereses de la deuda que puedan emitir para comprar más Bitcoin. Así que sería otra estrategia que ya la comentamos nosotros también hace ya unos meses que podían hacer, que todavía no la han hecho, pero que sería interesante, ¿no? Otra empresa, en este caso una empresa japonesa de ropa. O
sea, ya veis, una empresa minera, una empresa industrial, una empresa de finanzas, un banco, en este caso una empresa de ropa japonesa, ANAP, que ya había comprado hace unos días o hace un par de semanas, vuelve a comprar otros 35 bitcoins por valor de 3,3 millones de dólares. Ya veis, no es una gran compra, pero para esa empresa será importante. Y así constantemente. Y esto era durante el día de ayer. Y bueno, esta es la última, la que he dicho, minera de carbón, etcétera. Bueno, pues ya veis. Noticias todas de compras muy positivas que hacen que, bueno, que Bitcoin pues no corrija. Algunos dirán, pues si compra todo el mundo, ¿por qué no sube? Porque no está subiendo, claro. ¿Por qué no sube? No, la cuestión es, ¿por qué no corrige? Porque están comprando todo el mundo. Porque lo normal en un movimiento como el que hemos tenido, tan fuerte desde esta zona de los 75.000 hasta los 94.000, lo normal en un mercado en el que no hubiese una compra tan fuerte es que hubiese caído hasta la zona de 89.000, al menos, para corregir. ¿Y qué está haciendo? Se está aguantando ahí arriba. ¿Por qué? Porque no paran de comprar. Y no corrige. O sea, la gente se preguntará, ¿por qué no sube si compran tanto? Pero es que, no, la pregunta es, ¿por qué no corrige? No corrige porque están comprando un montón. Y los que están tomando beneficios de esta gran subida que ha tenido en pocos días, no están teniendo la fuerza suficiente como para que haya la corrección que suele haber normalmente en cualquier activo, cuando hay una subida de este estilo. Y en cuanto se absorba todo eso, con todas estas compras que hay, pues pegará otro salto hacia arriba, lo más probable. A menos que tengamos algún susto en el corto plazo en las bolsas o cosas raras, pero lo normal es que se esté acumulando otra vez en esta zona para volver a pegar otro salto. Estamos viendo competencia brutal entre las empresas por comprar Bitcoin. No quiero pensar cómo se junte con la competencia por los países por comprar Bitcoin. En cuanto a la primera compra a Estados Unidos, se puede desatar la locura de compras en Bitcoin. ¿Vale? Pero bueno, nosotros ya veis, con pies en el suelo, hay que ser conscientes de que a pesar de que todo esto están comprando, hay gente que ha estado operando en corto plazo, corto no me refiero a ponerse corto, sino en periodo corto de tiempo, ha comprado en la zona de 75.000, 80.000 y están vendiendo en 94.000. Porque piensan que puede haber una corrección. Pero esta gente que está operando en el corto plazo, cuando vean que no hay corrección y sigue subiendo, en algún punto tendrán que volver a entrar y volverán a ser compras. Y eso seguramente será impulso para que vayamos hacia los máximos otra vez. Esto es un proceso también de tiempo, como os digo. Llevamos muchos días aquí en esta zona. Cualquier corrección importante que haya, vamos, la aprovecharía de cabeza, porque ya veis que todos están deseando comprar. Entonces, cualquier corrección, como la que hemos tenido hace 3 semanas, es oro. Es oro. Porque nos proporciona un nivel de entrada brutal que, como dijimos, el nivel este no lo vamos a volver a ver, los 74.700. Igual que en el SP500 no vamos a ver los mínimos que hemos visto de 4.800. Los 74.700 no los vamos a volver a ver en Bitcoin. Hay una pelea por hacerse con los Bitcoin ahora mismo brutal. Lo que pasa que una gran parte de los que tienen los Bitcoin no entienden esa pelea. Porque los que están fuera son los que quieren comprar rápidamente todo lo posible en estos precios, pero los que están dentro no están valorando que se pueden quedar fuera de Bitcoin. Yo creo que están infravalorando esa posibilidad. Están diciendo, bueno, yo vendo ahora y ya compraré más adelante cuando caiga 80.000. Creo que no son conscientes de que esa posibilidad es muy probable que no se dé. Entonces, como hay un porcentaje muy alto de gente todavía dentro de Bitcoin que piensan que, bueno, ya habrá oportunidad de comprar, está habiendo un intercambio muy grande entre esas personas que están vendiendo y los que están comprando ahora mismo, que son entidades más fuertes, porque estas empresas no están comprando para hacer trading, ¿eh? Esta empresa de ropa japonesa o la empresa de carbón y tal, no están comprando para si sube un 10% vender. Sin embargo, los que están vendiendo, muy probablemente sí son gente que está pensando, bueno, si cae un 7% compro otra vez. O sea, están saliendo operadores de corto plazo y están entrando operadores de largo plazo, que eso le da solidez a largo plazo al activo.
porque está sustituyendo manos débiles que simplemente están jugando con el precio por manos fuertes que no van a soltar, que van a hacer que el porcentaje de holders aumente. Si ahora mismo, por ejemplo, el porcentaje de holders de Bitcoin está en que un 40% de personas no sueltan Bitcoin ni a tiros y el 60% lo soltarían si sube lo suficiente, cuanto más empresas de este tipo que hemos visto en las noticias entren, ese porcentaje va pasando, en vez de 40% de holders de manos duras, a 60, 70, y eso hace que el activo circulante cada vez sea menos, el porcentaje de gente dispuesta a vender a algún precio cercano al que estamos va disminuyendo. Por lo tanto, va a llegar un momento en el que cuando ese porcentaje sea tan pequeño, que haya una demanda importante, que el precio se dispare totalmente, porque va a haber un 80% de la gente que no va a vender por mucho que suba y el otro 20% se va a ir agotando. Y llega un momento que el precio se dispara. Independientemente de si los Bitcoin están en los exchange o no están, que eso ya lo he dicho muchas veces, que da igual la cantidad que hay en los exchange o no, porque la gente en cuanto suba el precio los puede meter en segundos en el exchange para venderlos. Que los tengas fuera puede ser por tenerlos tú con tus llaves privadas, puede ser por 1000 cosas. La realidad de la escasez es cuando los que tengan los Bitcoin sean holders y no vayan a vender por nada del mundo. Ahí es cuando es la escasez auténtica, no la que hay en los exchange, sino cuando el porcentaje de los que venderían a algún precio determinado en 50% arriba o abajo de donde estamos, sean muy pocos. Cuando ese porcentaje sea 10, 15, 20%, entonces el precio se puede disparar muchísimo porque el resto no va a vender. Ese es el porcentaje que importa de lo que realmente nos marca la escasez, no los que haya en los exchange o no haya en los exchange, ¿vale? Bien, vamos a hablar de lo que comentaba al principio, la minería de Bitcoin como estabilizador de las redes eléctricas. Bueno, lo primero, estos días ya hemos aprendido cosas que no sabíamos de electricidad, que hay generadores que son síncronos y otros asíncronos, ¿vale? Esto nos lo han estado repitiendo estos días en las noticias, con el apagón hemos aprendido cosas. Siempre se aprende algo, ¿vale? Yo de electricidad no sabía nada, pero bueno, sí que sabía, porque había leído a gente entendida que decía que las granjas de minería de Bitcoin estabilizaban las redes, porque es muy fácil conectar y desconectar aparatos de minería. Eso lo entendía perfectamente. Cuando te dicen un aparato de minería lo puedes apagar así, dándole a un interruptor rápidamente, o enchufar dándole al interruptor rápidamente, se entiende perfectamente, ¿no? Entonces, si tú tienes esa flexibilidad y tienes una granja de minería al lado de un sitio donde se está produciendo energía, sobre todo eólica o fotovoltaica, que son las que realmente son asíncronas, que quiere decir que se están generando a una velocidad más grande de la que la red es estable, al contrario que las síncronas, que están todo el rato los generadores girando a las revoluciones correctas que puede soportar la red, las otras no, las otras hay que hacer un proceso para que se sincronicen con las otras. Pues esto nos hace que cuanto más se utilicen las energías renovables en una red eléctrica de un país o de una región o de lo que sea, cuanto más porcentaje de renovables haya, que son más energías generadas asíncronamente, es más inestable la red. Y parece ser que lo que provocó el apagón el otro día, parece ser, lo dejo entre comillas porque, a ver, todavía que nos lo confirmen, pero parece ser, porque ya se había dado algún aviso durante este año, al principio del año, que había ciertas tensiones porque había mucho porcentaje de energía renovable, eólica y fotovoltaica, que son asíncronas en la red, y eso estaba generando inestabilidades porque los altibajos en la creación de esa energía pues hace que sea más difícil estabilizarlo, porque la demanda y la oferta tiene que estar casada a la perfección, no puede haber sobreoferta, no puede producirse más energía de la que se consume, porque entonces se sobrecarga la red y puede pasar lo que ha pasado, un apagón, ¿vale? Entonces, como hay mucha capacidad de energía renovable en España, de hecho sobraba en el momento que ocurrió el apagón energía renovable, por eso muchas veces cuando pasáis por la carretera y pasáis por un
parque de aerogeneradores, muchas veces los molinos están parados y dices, joder, ¿qué hacen parados los molinos? ¿Por qué no generan energía? Si hay viento, hay 2 o 3 que están en movimiento y todos los demás parados. ¿Qué pasa? ¿Que están estropeados? No. Pero es que se genera tanta, porque en ese día hay igual mucho sol y mucho viento, y se genera tanta, que lo tienes que parar, porque si generas más, sobrecargas la red y se va todo al traste, y hay apagones. Pero claro, estos aerogeneradores y estas energías de los paneles solares son difíciles de apagar y encender rápidamente para estabilizar la oferta con la demanda. Si tienes variaciones tanto en la oferta como en la demanda de energía bruscas y desequilibras la red, pueden ocurrir los apagones. ¿Qué pasa? Que si tú tienes aparatos de minería de Bitcoin, además de que podrías tener los generadores eólicos dando vueltas todo el rato y no parados, que no están produciendo nada cuando hay viento, estás desperdiciando un recurso. Y lo mismo cuando hay sol y no puedes mandar esa energía solar a la red porque hay demasiada, que es lo que pasaba el otro día. Estás desperdiciando si tienes que apagar eso y desconectarlo de la red. Estás generando energía solar para nada. Estás generando energía eólica para nada. Aparte de que si tú pones ahí granjas de minería para aprovechar eso y tienes la producción a tope y lo que no estás utilizando para la demanda de los usuarios, de las empresas, etcétera, lo estás utilizando para minar Bitcoin, estás monetizando algo que tendrías si no los aerogeneradores parados y las placas fotovoltaicas ahí puestas y sin conectarlas a la red. Estás generando dinero de un recurso que tienes y que estás desperdiciando, si no, de otra manera, y te sirve para cuando haya necesidad de estabilizar la red, un parque grande de mineros de Bitcoin en los que puedes decir, está sobrecargándose la red, desconéctame rápidamente los mineros de Bitcoin de no sé dónde, pum, los desconectas con un interruptor. ¿Cuántos necesitas desconectar? 100, pum, 100 desconectados automáticamente, lo puedes incluso automatizar. Y estabilizas la red y no hubiera pasado lo del otro día. Había, según he podido escuchar, había algún aviso previo de que estábamos cerca de sobrecarga ese mismo día. Si en ese momento hubiesen tenido una granja de minería de Bitcoin en cualquier punto de la red donde se estaban generando energía renovable, por fotovoltaica o por eólica, hubieran podido decir, necesitamos bajar la carga de la red, o necesitamos más mineros, lo que sea, podían haberlo hecho. Hay demasiada energía, necesitamos conectar mineros de Bitcoin para que consuman esa energía además, porque si no se nos sobrecarga el sistema. ¡Pum! Hubieran conectado automáticamente mineros de Bitcoin. Y mientras vas gestionando de otra manera para que no haya esa sobredemanda. Mientras los mineros te estabilizan la red, tú puedes tomar medidas en otro tipo de plantas para ir desconectando poco a poco sin que fluctúe demasiado el cambio entre oferta y demanda de electricidad en ese momento. Permite estabilizar la red, por favor. Si alguien conoce a alguien de empresas responsables de esto, empresas eléctricas, red eléctrica, si alguien conoce a algún responsable, por favor, que les diga que esta es la solución. Si hace falta que hable yo con alguien, yo hablo con el que sea. Si conocéis o trabajáis en alguna empresa, Iberdrola, red eléctrica, Repsol, la que sea, energética, no solo les va a beneficiar económicamente, que pueden ganar un montón de dinero minando Bitcoin con energía que les sobra, sino que se van a evitar en el futuro estos problemas. Evidentemente esto no es una solución a corto plazo. No se puede ir mañana y poner una granja de minería de Bitcoin y ya está. Porque se necesitarían un montón de aparatos de minería, un montón de ASICs. Y posiblemente tardarían en ofrecértelos, la empresa que los produce, tardaría en mandártelos y en fabricártelos igual medio año. O sea, en el corto plazo van a tener que tener otro tipo de soluciones y tener prudencia para que no vuelva a pasar. Pero en el largo plazo, por favor, en el plazo de un año, año y medio, se podría tener eso y no tener ningún problema y encima ganar un montón de miles de millones que los estás desperdiciando. Estás tirando recursos a la basura. Estás teniendo un montón de energía por el día, solar y eólica,
que se desperdicia porque tienes que apagar los campos de paneles solares y los aerogeneradores porque hay demasiada energía. Hay demasiada energía que estás tirando a la basura. Y encima estás poniendo en riesgo la estabilidad del sistema porque como hay demasiada energía renovable, no tienes un estabilizador de esa energía renovable. Utiliza Bitcoin que te lo va a estabilizar. Y así no habría tampoco peleas entre, no, es que la central nuclear, que sí hay que cerrar, que sí no hay que cerrar. Se acabaría el debate. Utiliza Bitcoin, la minería de Bitcoin, y ya está, solucionado el problema. Pues no. Siguen, no sé, siguen mirando para otro lado. O sea, tienen la solución ahí desde hace años, te lo están diciendo desde hace años, porque esto no es nuevo. En Texas se lleva haciendo ya años, estabilizando la red de allí. Evidentemente hay que hacer las cosas bien, ¿eh? Si no se hace bien, si empieza a entrar la avaricia, puedes también fastidiar el sistema si quieres ganar más dinero minando Bitcoin. No, se trata de que lo utilices como la herramienta que es estabilizar la red. Y de paso, algo sacas. Sin avaricia, sin querer ahora vamos a minar Bitcoin y si demandan otros energía, pues no la quedamos para minar Bitcoin. No, tiene que ser para estabilizar, evidentemente. Habría que hacerlo de manera un poco entre las empresas que están relacionadas con la energía, repartiéndose un poco el pastel entre todas para que no hubiese ahí incentivos a que alguien utilizase más energía de la que debe. Simplemente utilizarlo como estabilizador. Pero bueno, ya digo, los políticos, pues no sé. Bueno, no sé si son los políticos en este caso. En este caso igual son las empresas las que tendrían que tomar la iniciativa. Y decir, oye, que esto es una cosa interesante, tendríamos que llevarla a cabo, ponernos, no sé, darnos un reglamento para que podamos hacerlo, o no sé, es que de alguna manera, yo cuando leí hace unos meses, si recordáis, hice un vídeo, leíamos lo que se había desperdiciado en energía en varios puntos, creo que uno de ellos era Extremadura, otro Zaragoza y no sé si otro era... no sé si eran Huelva o no sé, había tres puntos en los que se desperdiciaba un montón de energía fotovoltaica a lo largo del año y estimaban que las pérdidas eran 2.000 o 3.000 millones. Estás tirando energía por ese precio cuando podías estar minando Bitcoin y estabilizando la red encima. Y lo dijimos en aquel momento. Han pasado un montón de meses desde que lo dijimos y nadie parece ni siquiera plantearlo. Nadie ni siquiera se lo plantea en ninguna empresa. O sea, las empresas no quieren ganar dinero. Es que yo alucino. Es que cualquier empresa, Iberdrola, Repsol, Red Eléctrica, Endesa, cualquiera podría estar interesada en eso. Porque no tiene que ser la propia Red Eléctrica la que lo haga. Puede ser otra de las compañías energéticas la que diga, bueno, pues yo soy la que monto las granjas de minería y os proporciono os la pongo allí donde tengáis la planta de energía fotovoltaica o la planta eólica, os pongo allí unos mineros y lo utilizáis para equilibrar la red. No hace falta que nada más que me deis la energía sobrante en el momento que sobre y cuando no sobre, pues lo apagas. Ya está. Ya está, así de sencillo. No creo que sea tan difícil, pero bueno, ya digo, si alguien conoce a alguien que trabaje en alguna de esas empresas y que pueda hacer llegar a alguna persona de mando, a alguien que pueda tener poder de decisión, pues que me diga, que yo hablo con esa persona si hace falta, para explicarle cómo estabilizaría la red, ¿vale? Y nada, dicho esto, vamos con el mercado. El mercado pues está bastante bien, como veis, aguantando ahí. Como digo, hay un montón de noticias fundamentales positivas. Ah, por cierto, se me ha olvidado también comentar que Tether ha minteado 2.000 millones de dólares en USDT. Es decir, cuando digo que ha minteado, mintear es como... imaginaros, si Tether fuese el banco... bueno, es que el banco no queda muy bien el ejemplo. ¿Cómo podría explicarlo de alguna manera que se entienda bien? Vamos a ver. Tether emite
los USDT, los Tether. Para que esos USDT salgan al mercado, alguien tiene que poner $1. Es decir, tiene que venir una persona y decirle a la empresa Tether, yo quiero $1000 que me los cambies por USDT. Entonces, Tether va y te da 1000 USDT y tú le das los $1000 y Tether guarda esos $1000 que son digamos, el respaldo de los 1000 USDT que te ha dado a ti. ¿Vale? Entonces, Tether lo que hace es, cuando prevé que va a haber demanda de USDT, crea como los USDT, los mintea, como por decirlo de alguna manera, esos 2000 millones de USDT que ha creado, de momento no están respaldados por nada, pero tampoco están en el mercado, pero están ahí para irlos intercambiando por los que vengan con dinero. Es decir, es como una reserva que ellos de momento, pum, lo crean ahí. No está en el mercado, no existen de momento, digamos, o sea, están creados como en reserva. Y si te viene alguien con 500 millones y te dice, toma, 500 millones a la cuenta de Tether, desbloquea 500 de esos 2000. Entonces ha creado, o digamos que ha establecido esa reserva de 2000, ha minteado esos 2000, porque cree que va a haber esa demanda de 2000 millones de USDT en el corto plazo. Con lo cual es muy probable que Tether esté viendo que va a haber entrada de dinero, no sé si por valor de 2000, pero ha creado 2000 ahí para tenerlos en reserva para que, según le vayan pidiendo, tener ya minteados algunos USDT, que también es otra señal que suele ser clave para movimientos alcistas. Cuando otras veces USDT ha creado dinero, ha creado USDTs, es porque le va a entrar dólares en la cuenta, porque lo prevén, lo están viendo, o ya han tenido la demanda quizás. Ya les ha dicho una empresa, vete creándome USDT porque te voy a pasar 1000 millones, y crean partidas de 1000, 2000 normalmente para hacer frente a las entradas que van teniendo de dólares en el corto plazo. Así que es otra señal más de que el mercado pues está bastante fuerte. Como digo, ayer tuvimos un retroceso, pero rápidamente vuelve a recuperar 94.915. Ya digo, cualquier retroceso que haya es oportunidad única. Las bolsas siguen aguantando también en la parte alta. Este es el S&P 500, como veis, ha roto la línea bajista claramente. Bueno, más claramente el Nasdaq, que ya lo vimos ayer, porque son las empresas más importantes. Bien, no hay mucho más que decir. O sea, esperando un poquito el movimiento, ya digo, parece que no lo van a dejar caer porque están, venga a pelearse las empresas por comprar Bitcoin, unas más, otras menos, pero peleándose. Hablaba alguno de que MicroStrategy debería comportarse incluso más agresivo en la compra de Bitcoins. Seguramente ahora cuando muestre los Bitcoin que tienen y ya no haya ninguno que diga, no, es que no los tiene, es que vete tú a saber dónde están, que si Coinbase no tiene todos los que tienen los ETF, que si no sé cuál. Coinbase no creo que tenga toda la custodia, tendrá parte de la custodia. Seguramente algunos ETFs los tendrán ellos autocustodiados, habrá otras empresas de custodia. No creo que todo el mundo tenga en el mismo sitio todos. De hecho, seguramente las billeteras en las que tiene MicroStrategy los Bitcoin serán varias, no será una. ¿Vale? Aunque lo veamos todo luego en el mempool agrupado, ¿no? Pero serán en varias billeteras. Lo que quiero decir es que, vamos a ver, pues eso, tenemos ahí el mercado que está entrando mucho dinero de empresas. MicroStrategy seguramente acelerará las compras en los próximos días. Ya hemos visto que la última ha sido de 15.000 y como digo, pues viendo que le entra competencia con 21 Capital y un montón de empresas más, intentará dar un golpe de efecto fuerte en las próximas semanas. El hecho de mostrar los Bitcoin que tiene, que estaba diciendo, va a dejar mucho más claro al mercado por los bocachanclas, que les va a tapar la boca, ¿no? Porque si no, cada 2 por 3 estaban que si MicroStrategy tiene problemas, que si no tiene los Bitcoin, que si no sé qué. Pues esto es un golpe sobre la mesa que probablemente haga entre que el mercado está bien y esto
que las acciones de MicroStrategy posiblemente peguen una subida bastante fuerte, muy por encima de lo que está subiendo Bitcoin incluso. Si Bitcoin sube hacia los máximos, hacia la zona de 106.000, no me extrañaría que MicroStrategy subiese por encima de 500, y aprovechando que seguramente en ese punto estará bastante por encima la valoración de las acciones de MicroStrategy con respecto a Bitcoin, seguramente venderá muchas acciones de MicroStrategy para comprar una gran compra de Bitcoin que ayudará incluso a que el precio de Bitcoin también suba más incluso, para dar ya un golpe de efecto final, digamos, de una gran compra, antes de que todos los demás que están empezando a ponerse las pilas ahora se les adelanten y compren más, ¿no? Así que yo creo que MicroStrategy está a punto de dar ese gran golpe. Y GameStop me sorprende que no hayan dicho nada, como no hayan aprovechado la caída, como se hayan quedado esperando a caer, a que el precio cayese más, la verdad es que habrán cometido un grave error y veremos a ver qué pasa, porque ya digo, se han quedado sin decir nada, tienen una emisión de deuda de 1.700 millones que no han dicho si han comprado o no han comprado, han pasado muchos días, normalmente suelen tener que comunicarlo en un periodo de 15 días, no sé si se están haciendo un poco no sé, igual es que están comprando poco a poco y dicen, no, es que hemos seguido comprando y hasta que no hemos terminado de comprar no hemos dicho nada. Puede que estén haciendo algo de eso para justificar que no hayan dicho nada hasta ahora, pero me extraña que no hayan dicho nada, la verdad. Pero bueno, los de 21 Capital se tienen que poner las pilas porque si no, para cuando quieran comprar el precio va a estar en máximos y la cosa, la verdad es que pinta bastante bien. Luego, eso sí, hay que tener calma. Todo esto es muy positivo, no quiero que os entre FOMO porque las noticias sean muy positivas, porque ya veis que el mercado también tiene vendedores, si no, no estaríamos aquí. Lo que pasa es que los vendedores, pues poco a poco se van agotando y vamos saltando a niveles superiores. Cuando salte a un nivel superior, la gente que se quedó con ganas de vender en los máximos también venderá. Hay gente que igual venía desde los mínimos del 2022 y cuando llegó a los máximos pensaba que iba a ir a 130.000 o 150.000 porque había mucha euforia en ese momento y no vendió. Y cuando cayó a 80.000, pues diría, joder, tenía que haber vendido a 100 y pico mil, tal. Se quedó con las ganas. Entonces saldrán ventas también en 106.000. Pero saldrán ventas de la gente menos experta. Los expertos van a seguir comprando. Entonces cuando se absorban todas esas ventas, volveremos a saltar hacia arriba y así constantemente. ¿Vale? Bueno, gráfico semanal va muy bien. Gráfico diario ya lo hemos visto. Gráfico horario, de momento en un movimiento lateral. Tras haber roto esta línea, se metió en un movimiento lateral. En cuanto salga de esta zona, sobre todo si supera los 96.000, va a dispararse hacia 98.000. Y por abajo, pues tenemos este soporte de los 97.800, muy importante, o sea, 92.800, muy importante. Si no pierde eso, no hay problema. Si pierde eso, entonces sí habrá corrección y nos dará una oportunidad histórica, seguramente. Porque no creo que haya otra por debajo de 90.000. No me da la impresión de que vaya a haber otra oportunidad por debajo de 90.000 tan fácil, ¿no? Bien, dominancia de Bitcoin 64,54, vuelve a subir. Nos vuelve a decir una cosa el mercado, nos lo está gritando desde hace tiempo. Bitcoin es lo que tiene el valor. Nos lo grita constantemente. Hay gente que ya lo tiene asumido desde hace tiempo. Hay otros que no lo quieren asumir y hay otros que nunca lo van a asumir. Los que no lo quieren asumir terminarán asumiéndolo tarde o temprano, con dolor y con pérdidas, pero hay gente que no lo va a asumir nunca y siempre van a estar buscando su apuesta ganadora en la ruleta en el casino o jugar en el blackjack y ser consistentes ganando en el blackjack. Hay para todo. Hay gente que no tiene salvación, que son esas, los que no van a admitir nunca dónde está el valor. Los ganadores son los que ya lo admitieron hace tiempo y los que aún se resisten a admitirlo todavía están a tiempo. Se va cerrando la ventana de oportunidad de salvarse. O sea, esas personas que ya se han quedado atrapadas ahí en las altcoin y se van dando cuenta poco a poco de que no tienen valor, pero no terminan de dar el paso, se les va acabando la ventana de oportunidad, porque luego cuando Bitcoin esté
dentro de un par de años o lo que sea en 250.000 o 300.000, pues ya no habrá tanto margen ya de subida. Desde 300.000 para hacer luego un por 2 o un por 3 pueden pasar 7 años tranquilamente. Ya no es el potencial que tenía cuando estábamos en 17.000, 20.000, 30.000. Entonces, bueno, pues los que se dieron cuenta en esa época, bien, cambiaron a tiempo. Los que no se dieron cuenta en esa época, pues ya van un poquito tarde, y cuanto más tarden en darse cuenta va a ser peor. Pero bueno, sin más, vamos a hacer un repasillo general. Tenemos a AVE bajando en el día de hoy. Ya veis que han rebotado, pero tampoco ha sido ni siquiera un rally importante. Cardano también se va otra vez hacia abajo. La moneda de Bitget BGB más o menos se quiere sostener en esa zona de los 4.550. BNB también más o menos se quiere sostener en esta zona de los 6.340, aunque ha bajado, ya veis, en los últimos días. Se ha alejado de los 7.000. Le cuesta mucho. Más o menos se ha estabilizado en dólares. En dólares se ha estabilizado en la zona de los 600, más o menos, pero no termina de ir bien, ¿no? Se queda un poquito estancado. ¿Qué más? Tenemos a Ethereum, que está bajando un 0,31%, no termina tampoco de arrancar, y a pesar de que tiene una actualización el día 7. Esto normalmente en la antigüedad, si sabéis, cada moneda que tenía una actualización, los días anteriores era tremendo, subía un 50%, un 80%, un 100%. Ya se ha pasado esas épocas, ya veis que no pasa. Estamos a 7 días de la actualización, nadie se cree ya nada. Hay muchas promesas incumplidas en muchos proyectos, no solo Ethereum. El 99,9% de los proyectos, la mayoría de las veces, pues te venden una cosa y la realidad luego es otra. Las intenciones seguramente en algunos de ellos serían buenas, no digo que no, pero la realidad es que no es tan fácil que la gente utilice estas tecnologías. Se va utilizando poco a poco y se utilizarán, pero no generan tantas comisiones para las redes. Es más beneficio lo que se hace en esas redes, es decir, por ejemplo, va a ser mucho más beneficioso el poder invertir en inmuebles tokenizados que lo que eso le genere a la red donde se hagan esas tokenizaciones. No sé si me estoy explicando. Es decir, va a ser mucho más interesante poder decir, bueno, se han tokenizado pisos en la República Dominicana para que la gente quiera invertir. Va a ser más importante invertir en esos tokens de pisos en la República Dominicana para la gente que no puede comprarse un piso entero o que quiere diversificar. Simplemente puede comprar un piso entero, pero dice, no me quiero comprar un piso entero en República Dominicana, solamente voy a comprar el 10% de mi capital, que pueden ser 10.000 dólares, y otros 10.000 los compro en un pisos yo qué sé, en Estados Unidos, en Dubái, en Abu Dhabi, en Japón, donde sea, y en cada uno pongo 10.000. Eso va a ser mucho más interesante, o sea, comprar esos tokens y la rentabilidad que te den esos tokens, va a ser mucho mejor eso que lo que sea invertir en la red que gestione esos contratos inteligentes. Es decir, si se hace en Ethereum o en Solana o no sé qué, para mí va a ser más interesante comprar el token de un piso en República Dominicana que el token de la blockchain donde se tokenice. Porque no va a generar tantas comisiones como la gente se piensa. Las comisiones en las redes son muy bajas y las redes hay tantas que se van a repartir entre todas el pastel, y el pastel no va a llegar para mucho. Lo que sí que va a dar rentabilidad es pues poder diversificar y tener un 10% de un piso en República Dominicana, un 10% en Dubái, un 10% en Japón, un 10% en donde sea. Y eso te va a dar rentabilidad. Posiblemente, ya digo, mejor que invertir directamente en el token donde se tokenice. Y eso es lo que más... Yo creo que ahí está la inversión real. O, por ejemplo, poder participar en seguros, en pólizas de seguros grandes.
Una empresa de seguros dice, voy a tokenizar la póliza de un petrolero, la póliza de un mercante, que son pólizas enormes, pagan un montón. Pues tú te coges un poquito de cada una. Que se hunde un barco, un petrolero, bueno, pues pierdes eso. Con los otros ganas. Participas en los seguros. Serías tú como una empresa de seguros, como Allianz o como cualquier otra, y podías coger una pequeña participación. Eso es lo más interesante. No los tokens de la red en la que se haga eso. ¿Vale? Y todavía estamos además muy lejos de que eso se haga. Estamos haciendo pasos pequeños, pero para cuando eso sea grande, posiblemente hayan pasado 10 años. ¿Vale? Y no puedes estar 10 años esperando a que un token valga lo que valía en el pico máximo que tuvo, en la euforia que hubo en el 2021. Porque esa euforia que hubo en el 2021 te estaba dando precios como si estuviese ya funcionando todo eso, que igual dentro de 10 años funciona. Y no vas a estar 10 años esperando. ¿Vale? Espero que se haya entendido un poco lo que quiero decir con esto, ¿no? ¿Qué más? Nos queda, bueno, MicroStrategy, que está ya en 381. Como digo, aquí puede haber un boom tremendo con esto de mostrar la billetera y con la posible subida de Bitcoin hacia los máximos. Nos pueden mandar por encima de 500 y eso yo creo que Michael Saylor lo aprovecharía para hacer una venta brutal de acciones o obligaciones convertibles o lo que fuera, porque los precios son altos para MicroStrategy. Evidentemente en el corto plazo eso haría que el precio cayese, pero pegaría una compra enorme de Bitcoin seguramente, y luego ya vienen todos los demás detrás. Entonces, antes de que se le anticipen, creo que quiere dar el último golpe fuerte en las próximas 3-4 semanas, y luego ya dirá, bueno, pues ahora que compren ya el resto de empresas, que compre Estados Unidos, que compre quien sea, que bueno, yo ya estoy posicionado, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos a Solana, un 0,21% abajo. Está haciendo una figura de hombro cabeza hombro invertido. Esta podría tener una subida hacia la zona de los 18.000, bueno, 19.000 casi. Es de las que el gráfico no tiene mala pinta comparado con otras. Y XRP se va para abajo y ya estamos muy cerquita de perder ese soporte. Se ha retrasado la decisión de los ETFs. Esto le hace que todavía pueda mantenerse ahí arriba, porque la gente con lo de los ETFs se cree que eso es algo que, no sé por qué, hace subir el precio. O sea, no. Al revés, en cuanto salgan seguramente bajará. Pero bueno, sin más. Ha estado corrigiendo estos días por eso, porque no se ha aprobado los ETFs. No sé si aguantará encima el soporte de los 2.309, pero al final poco a poco se irá perdiendo esa zona y cuando entre en caída pues será una caída bastante fuerte. Y nada, dejamos ahí el mercado, 94.899 en este momento Bitcoin. Ya digo, cualquier caída creo que hay que aprovechar. Ya habéis visto cómo está todo. Lo de la red eléctrica, ojalá alguien nos haga caso, ojalá alguien escuche. Y nada más, no mucho más que añadir. Espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, por oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión que será
camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal, tu visión crecerá. El camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será. En Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. Spin Oil al día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace, y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá. El camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio si siempre será, y en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá. El camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio si siempre será, y en